Bon dia! Sigueu benvinguts i benvingudes al segon vídeo sobre els instruments musicals. En aquest vídeo parlarem dels instruments de vent i dels instruments de percussió. Els instruments de vent, com ja sabeu, són aquells que utilitzen l'aire per a sonar. L'aire normalment és produït per la nostra boca i per els nostres pulmons, com per exemple la flauta dolça. Els instruments de vent també es coneixen com a instruments aeròfons, una paraula composta de aero, que significa aire, i fons, que significa so, és a dir, que són instruments que produeixen el so per mitjà de l'aire. Hi ha dos classes d'instruments de vent, els instruments de vent metall o els instruments de vent fusta. La diferència està en el material de construcció de l'instrument i, sobretot, en el material de construcció de la embocadura de l'instrument. Ara us deixo en una sèrie de vídeos on podreu veure cadascun dels instruments de vent fusta i de vent metall i, posteriorment, podreu veure un altre vídeo que ha fet el mestre Manuel amb alguns instruments de vent que té per sa casa.
os voy a hablar de los instrumentos de viento. Os voy a presentar a 4 instrumentos: la trompeta, el clarinete, el flabiol y también veremos una tuba. Dentro de los instrumentos de viento podemos establecer una clasificación: los llamados de viento metal y los de viento madera. Mirad, la trompeta es de viento metal porque soplamos por una boquilla que es de metal. En cambio, el clarinete es de viento madera porque, si os fijáis, soplamos por una boquilla que es de madera. Sí, esto de aquí es de madera, concretamente es una caña. Empezaremos hablando del flabiol. Fijaos, el flabiol es un instrumento de viento madera, aunque este en concreto es de plástico. Es similar a la dolçaina y es un instrumento típico de la Comunidad Valenciana. Y vamos a ver cómo suena. Bien, pues así más o menos es como suena un flabiol. Bien, ahora escucharemos cómo suena la trompeta. Ya hemos dicho que la trompeta es de viento metal. Fijaos, tiene aquí unos pistones que, si los accionamos, dan las diferentes notas que queramos hacer, aunque a veces solo con soplar con más o menos intensidad, es decir, más o menos fuerte, también podemos hacer las notas que queramos. ¿Qué os parece si escuchamos la trompeta? Bien, habéis visto que la trompeta es un instrumento que tiene mucha potencia y mucha personalidad. Ahora vamos a ver cómo suena el clarinete. ¿Qué os ha parecido el clarinete? Es un instrumento muy melódico y tiene un timbre muy particular. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo es y cómo suena una tuba. Ya hemos dicho al principio que la tuba es un instrumento muy grande, es de viento metal. Y si es muy grande, ¿cómo sonará? Pues con un sonido muy grave. ¿Recordáis? Instrumento pequeño, sonido agudo, como un niño pequeñito, sonido agudo. Instrumento grande, sonido grave. Ya veréis cómo suena la tuba. Impresionante cómo suena la tuba, un sonido pero que muy grave. Bueno, pues espero que hayáis aprendido muchas cosas con este vídeo y ya sabéis alguna cosita más de la trompeta, el clarinete, el flabiol y la tuba. En aquesta segona part del vídeo anem a parlar dels instruments de percussió, que, com el seu nom indica, són aquells instruments que han de ser percutits, és a dir, colpejats en la seva majoria, per a que sonen. Els instruments de percussió es divideixen en membranòfons i idiòfons. Els instruments membranòfons serien tots aquells que tenen una membrana tensa, normalment de pell o d'algun tipus de plàstic, sobre la qual es colpeja, com per exemple el bombo o la caixa. Els instruments idiòfons, en canvi, són aquells en els quals es percutix sobre el material en què estan construïts, com per exemple el metall en el cas dels triangles o la fusta en el cas de les claus o les caixes xineses. Us deixo ara amb un vídeo d'un concert de percussió i orquestra, en el qual podreu veure en acció diversos instruments de percussió.
I, posteriorment, Manuel us ha preparat també un vídeo amb diferents instruments de percussió. Esperem que us agraden els nostres vídeos i fins al proper! Hola, os voy a presentar instrumentos de percusión. Algunos ya los conocéis, pero otros no tanto. También os diré que los instrumentos de percusión son los más antiguos. El ser humano se dio cuenta que golpeando o rasgando algunas superficies, pues esto producía música. Y a través de los instrumentos de percusión empezaron las personas a hacer música. Bien, tenemos aquí 3 instrumentos de percusión, pero veremos 4. La pandereta, que ya seguro que conocéis, las castañuelas, los bongos, que también conocéis muchos, y la marimba, que ese no lo conocéis tanto. Os voy a dar una pista. Es como un xilófono, pero en grande. El xilófono es ese instrumento que se toca con los palillos y empieza por la letra X. Bien, estas son las castañuelas, pero ahora veremos un vídeo en el que podréis observar cómo suenan realmente unas castañuelas cuando las toca un artista de este instrumento. Impresionante el vídeo. Bueno, pues llega el turno de los bongos. Muchos ya los conocéis. Se tocan con las manos
y a ver cómo suena. Bueno, ¿qué os parece si vemos también otro vídeo? Genial, el percusionista que acabamos de escuchar. Ahora solo nos queda la marimba. Ya he dicho que era como un xilófono, pero en grande. Y se toca con unos palos que se llaman baquetas. Y también es especial este instrumento, porque a pesar de ser un instrumento de percusión, puede hacer melodías, puede hacer música, melodías que se llaman. Y quiero que os fijéis en el vídeo porque este señor toca no con 2 baquetas, sino con 4. Y una canción que seguro que conocéis algunos. ¿Preparados? ¡Vamos allá! Vaya, vaya, impresionante. Ya hemos visto cómo suena la marimba y cómo tocaba este señor. Bien, pues ya conocemos algunos instrumentos de percusión. Hay muchos más, pero hoy hemos visto unos vídeos de las castañuelas, los bongos y el que acabamos de ver, la marimba. Espero que os haya gustado. Pues eso es todo.